Buenas noches, mi nombre es Silvia Karina Moreno, abogado, desde mi casa, Venezuela, y esto es Derecho Colectivo de la especialización del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de los Andes. En anteriores videos hemos hablado acerca de los sindicatos y la democracia y de la vinculación de los partidos políticos en los sindicatos. En este video compartiré con ustedes los efectos psicológicos de la pandemia en los trabajadores. Iniciemos. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Al ser bastante amplia para su estudio y aplicación, se divide en dos vertientes, la psicología básica y la psicología aplicada. Siendo la primera la que se centra en la parte biológica de la mente y la segunda consiste en la utilización de los conocimientos obtenidos y los métodos desarrollados en la psicología básica con el objetivo de resolver problemas cotidianos, aumentar la calidad de vida o hacer que los grupos de personas funcionen de forma más adecuada. Según la OIT, se estima que para el año 2030 los mayores problemas de la humanidad serán los problemas psicológicos, como la depresión, considerado una discapacidad mental. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades mentales? El entorno que rodea al sujeto, los pensamientos del sujeto, su mente, el cerebro como parte orgánica, encargada de células y neurotransmisores. Esta es una triada que generalmente trabaja en conjunto y si cambia una de ellas, las demás también. El entorno que rodea al sujeto son las experiencias de vida, sus recuerdos, personas con las que se relaciona, familia, amigos, compañeros de trabajo, país, economía. Pensamientos pueden ser positivos o negativos de acuerdo a esa experiencia de vida. La parte orgánica del cerebro, que son las células y los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA, son neurotransmisores de felicidad, producen sensación de optimismo, relajación, autoestima, concentración, tranquilidad, buen humor y confianza. Por su parte, la acetilcolina, hormonas del estrés y citocina, son neurotransmisores que activan estados de alarma ante situaciones de peligro en el sujeto. Cualquiera de estos neurotransmisores pueden ser producidos por agentes externos. En este caso, la pandemia fue el agente externo que causó estado de alarma y estrés en los trabajadores. Muchos de ellos desarrollaron algunas patologías comunes como con el hecho de la pandemia, que pudieron causar efectos neuropsiquiátricos. Entonces los cuadros clínicos variaron entre manías, pánicos e ideaciones suicidas, entre otros. Es natural tener miedo, tristeza y depresión ante eventualidades, pero en tiempos cortos. Cuando las personas entran en procesos alargados de tristeza o de pánico, es cuando entran en cuadros clínicos graves. ¿Cuál fue el origen? Bueno, luego de que la Organización Mundial de la Salud, a través del pronunciamiento de su director Tedros Adhanom, declaró el 11 de marzo de 2020 la enfermedad infecciosa del COVID, originada en Wuhan, China, como una pandemia, se produjo un desabastecimiento, una incertidumbre, recortes salariales, falta de empleo, pacientes con enfermedades crónicas no conseguían sus medicamentos, pagos de alquileres de viviendas y comercios, aunado a si eran trabajadores inmigrantes, ansiedad ante el doble discurso de los gobernantes del mundo con respecto al uso o no del tapaboca, suspensión de contratos, entre otros. Enfermedades que surgieron con este hecho: ansiedad, insomnio, depresión, alteraciones del sueño, una sobrepreocupación, alteraciones de la conducta alimenticia, algunos comían más, otros menos, un estrés postraumático, violencia intrafamiliar, la situación del padecimiento de la enfermedad o perder seres queridos por la pandemia quizás sea el impacto mental más fuerte. Esto, por supuesto, produce alteraciones orgánicas en el cerebro, el cual ya no puede producir serotonina, dopamina, que son los neurotransmisores muy relacionados con el control de las emociones y el estado anímico y saciedad de bienestar. Muchos aceptamos o enfrentamos estas situaciones con nuestros propios recursos, como la resiliencia, en tiempos cortos, pero cuando se prolongan las patologías, ya el ser humano no puede calmarse por sí mismo a través de sus neurotransmisores, entonces requerirá tratamientos químicos por causa de esos efectos neuropsiquiátricos. ¿Qué podíamos hacer? Rutinas, espacios agradables en casa, proyectar las actividades del día, mantener una buena conducta y también de alimentación para fortalecer el sistema inmunológico. Ambientar los espacios para los niños en las tareas supervisadas, escuchar música, atender mascotas, plantas y mantener una conducta generosa cargada de fe y esperanza. Cuando los tratamientos son necesarios,
por estados clínicos graves, se requiere psicoterapias cognitivas conductuales y psicodinámica familiar. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención.